Ahí va. Acá abajo dice los atajos de que voy, las teclas que voy tocando. Así que los pueden ir chusmeando y cuando subamos el video lo van a tener. Vamos a hacer otra vez la taza. Entonces, primero lo que tenemos que tener en cuenta son los dos modos de trabajo. Modo objeto y modo edición. El modo objeto nos permite trabajar con objetos independientes, pero en los cuales no se puede transformar mucho su forma. Trabajamos en general con primitivas o trabajamos en general con formas básicas. Para poder transformar esa geometría tenemos que meternos en modo edición de cada uno de los objetos para que este objeto que era un cubo, un cono, un toroide o lo que sea, pueda tener la forma que nosotros queremos. Entonces, en general, cuando empezamos a trabajar, lo que hacemos es partir de una de estas primitivas y empezar a modificarla para lo que nosotros queremos. Si bien cualquier forma puede tomar la forma que querramos, conviene más o menos previsualizar qué es lo que queremos hacer para elegir una forma lo más acorde posible y que no nos lleve tanto trabajo. Entonces, para la taza, claramente, lo primero que vamos a hacer es trabajar con un cilindro. Entonces, en modo objeto, tenemos acá el botoncito de Add, que fíjense acá, todos los botones que sean de interfaz, si le mantenemos el over, es decir, dejamos el mouse parado arriba, nos va a decir el atajo. Entonces, Shift A, nos aparece un menú de cosas para agregar. Nosotros podemos agregar un montón de cosas por la especialidad de Blender y en general del modelado. Se modela con objetos de tipo malla, que son objetos que tienen vértices, aristas y caras. Los curva y los surface, algunos programas los usan, Rhino por ejemplo, y son básicamente vectores, son curvas vectoriales que Blender los labura, pero no es su especialidad. Y en general para lo que es modelado para animación y lo que es modelado orgánico se usa mucho las mallas. Es el estándar. Hay gente que modela con curvas y hay gente que modela con surface, pero eso no es el estándar. Para algunas cosas se usan curvas, pero bueno, vamos por eso. Como vamos a hacer una taza, vamos a partir de un cilindro. Entonces, agregamos malla, cilindro. Nosotros ahora todavía estamos en modo objeto. Recuerden siempre con el 1, el 3 y el 7 movernos y trabajar siempre en vistas. En vistas que son poner el objeto de frente, poner el objeto de costado, poner el objeto de arriba. Porque si nosotros estamos trabajando en vista perspectivada, no vamos a tener tanto control sobre lo que estamos haciendo. Por ahí nos parece que está quedando bien el modelado, pero cuando lo movemos para otro lado suele haber problemas. Entonces, nosotros en modo objeto lo que podemos es mover el objeto con la G de mover, con la R de rotar, eso sí están mejor, y con la S de escalar. Entonces, movemos, ahora cuando apretamos la G, el objeto se queda como pegado al cursor. Si ponemos botón izquierdo, aceptamos ese movimiento, y si ponemos botón derecho, lo cancelamos y vuelve a donde estaba anteriormente. Lo mismo para rotar, lo mismo para escalar. Lo que podemos hacer, esto lo digo para modo objeto, cuando entremos a modo edición nos va a servir igual. Así que está bueno, o sea, no está de más decirlo ahora. Lo que nosotros a estos tres operadores, que es mover, rotar y escalar, los podemos restringir. Porque si nosotros, sobre todo si movemos en una vista que no es de las que les dije, 1, 3 o 7, que es desde adelante, desde arriba o desde el costado, si nosotros movemos, no sabemos bien para dónde se están moviendo las cosas, porque por más que a nosotros nos parezca que esto es un entorno 3D, en realidad es una simulación y nosotros lo que tenemos es una pantalla bidimensional. Entonces lo que nosotros tenemos que empezar a hacer es restringir esos movimientos, esas rotaciones y esas escalas para poder predecir el movimiento y hacer lo que nosotros realmente queremos hacer. Entonces, después de la R, la G o la S, nosotros le podemos decir qué eje cartesiano queremos que se mueva, se rote o se escale. Tenemos una operación que es mover, rotar o escalar y un eje y tres ejes cartesianos que son X, Y y Z. Si yo aprieto G y X,
lo que me va a hacer es, me va a trabar los otros dos ejes y la única manera que se va a mover es alrededor del eje X. Lo mismo con el Z. Como el Z no aparece en la grilla, nos aparece la línea azul que representa el eje Z. Y la rotación es lo mismo. Rotamos en X, rotamos en Y o rotamos en Z. A los movimientos, las rotaciones y a las escalas, además de restringirle el eje, nosotros tenemos que decir cuánto queremos que se mueva. Tenemos dos opciones. Hacerlo como lo hace la mayoría de la gente, a ojímetro. Es decir, bueno, lo movemos un poquito para acá, un poquito para allá, un poquito para arriba, un poquito para abajo. O ponerle los valores con el teclado. Entonces nosotros podemos mover en X 3. Entonces lo que nos mueve es 3 de estas unidades, que son metros. En este caso, porque está configurado así, se puede configurar a que sean milímetros, hectáreas o años luz. Y lo mismo con la rotación. Nosotros podemos rotar en Y. Fíjense que cuando le apretamos el eje nos aparece una línea verde que nos bloquea el resto de los ejes y solamente lo rotamos. Entonces si le decimos 45, nos rota en 45 grados. Si le ponemos menos 45, nos gira para el otro lado. Y así todas las combinaciones que querramos. Con la escala trabaja por factores. Es decir, todo lo que es mayor que 1 va a hacer que la escala sea grande. Todo lo que es de 1 a 0 va a hacer que la escala sea chique. Y y en factor negativo va a ser lo mismo, pero negativamente. Es decir, si yo quiero escalar algo y hacerlo 3 veces más grande, pongo S3. Entonces me lo escala 3 veces más grande. Si lo quiero escalar a un 20%, S0.2. Me lo escala un 20%. Con el Alt G, Alt R y Alt S lo que hacemos es resetear todas esas transformaciones. Con el Alt G lo volvemos a 0, con el Alt R le sacamos todas las rotaciones y con el Alt S lo dejamos en la escala original. Todo esto se aplica cuando entremos a modo edición y cambiemos la geometría de ese objeto, se puede aplicar a los componentes que tiene cada uno de estos objetos. Con el Tab, que es el que está arriba de Blockmayus, entramos a modo edición. Si no, acá arriba tenemos este desplegable, que tenemos todos los modos. Nosotros vamos a ir de modo edición a modo objeto. Como les dije, los objetos de Maya tienen 3 componentes. Los puntos, las aristas y las caras. Acá arriba tienen dibujitos que los representan. Este es un punto, este es una arista y este es una cara. Con el 1, el 2 y el 3, excepto que no tengan numpad, cambian de modo de editar, cambian de modo de selección. Con el 1 seleccionan puntos, con el 2 seleccionan aristas, con el 3 seleccionan caras. Empecemos, lo que vamos a hacer primero es darle la forma general a la taza. Seleccionamos las caras, con el botón izquierdo empezamos a seleccionar, fíjense que voy seleccionando. Y lo que vamos a hacer es seleccionar la cara de abajo. Me muevo en el espacio. Esto, fíjense, esto lo habíamos visto con la rueda del mouse nos acercamos, con el botón del medio nos rotamos y con el shift y el botón del medio paneamos. Bien, me voy hacia abajo y lo que necesito es agarrar la cara de abajo. Me pongo en una de las vistas, como para poder ir viendo qué es lo que voy haciendo, y lo que voy a hacer es escalar. Voy a escalar la taza para que tenga una forma relativamente cónica, que nos dé un poquito la silueta de la taza. Con la letra A seleccionamos todo, todas las caras, los puntos y los vértices. Si apretamos 2 veces la A, rapidito, tipo doble clic, deseleccionamos todo, nos quedamos sin ninguna selección. Lo que quiero es subir la taza GZ, porque se va a mover solamente en el eje Z. Si quieren solamente poner G, está bien porque no se va a mover ni para atrás ni para adelante, pero puede desplazarse en el eje X y no queremos, solamente queremos que se suba. Entonces GZ, y la subimos como para que el punto naranja, que es el punto de origen, quede lo más cercano a la base. No tiene que ser demasiado prolijo y es por una cuestión de
que después nos va a servir para que la taza se escale y se mueva desde ese punto. No es fundamental, pero está bueno hacerlo. En modo edición, lo que tenemos que hacer ahora es, además de modificar lo que son los puntos, las aristas y las caras, tenemos que empezar a agregar más información porque con esta geometría no nos alcanza para representar una taza. Tenemos que empezar a agregarle polígonos para que pueda tener una forma más compleja. Lo primero que vamos a hacer es agregarle un loop. ¿Qué es un loop? Como nada, un loop es una vuelta de algo. Entonces, lo que le agregamos es un corte en la mitad de la geometría que nos va a permitir empezar a deformar y que tenga una forma más amigable. ¿Cómo se hace el loop? Con control R. Apretamos control R y lo primero que nos va a aparecer es una liñita amarilla que se va a ir cambiando de lugar mientras nosotros movemos el mouse. Eso lo que nos va a estar indicando es en qué sentido y dónde van a estar esos cortes. Si el corte lo queremos hacer así, si lo queremos hacer entre estas dos caras, entre estas dos caras. Cuando elegimos la orientación, que en este caso es esta, pero podría ser otra, si fuera un cubo podríamos cortarlo de otra manera, incluso esto lo podríamos cortar de otra manera, lo que hacemos es, con el botón izquierdo aceptamos. En general, cuando estamos haciendo una acción, con el botón izquierdo aceptamos esa acción. Cuando aceptamos la acción de decirle, bueno, al programa, quiero que me hagas un corte a la mitad de la taza, lo que nos va a decir el programa, bueno, está bien, un corte en ese sentido, en el sentido horizontal, lo que nos va a preguntar el programa es, bueno, ¿a qué altura? Puede ser un corte acá, puede ser un corte abajo, puede ser un corte en el medio o donde querramos, deslizando el mouse. En este caso nosotros queremos que quede al medio y podemos a ojímetro ponerlo en el medio o podemos con el botón derecho cancelar o dejarlo por donde estaba por defecto. Entonces con botón derecho lo ponemos a la mitad de la geometría. Cuando está en la mitad de la geometría nos queda seleccionado. Si por alguna razón no lo tenemos más seleccionado, lo que tenemos que hacer es seleccionar toda la vista. ¿Qué está pasando ahora? Si no lo llegamos a tener seleccionado, si apretamos 2 veces A, se lo va a deseleccionar. Lo podemos seleccionar con esta herramienta que es Select Box, que es la que tenemos seleccionada por defecto. Y arrastramos y seleccionamos. ¿Qué nos está pasando ahí? Cuando nos movemos solamente me seleccionó la mitad, básicamente porque es lo que tenía visible el programa. Si queremos que nos seleccione completo, incluso lo que está atrás, lo que no estamos viendo, tenemos que activar esta opción que es Show Whole Scene Transparent. Es básicamente mostrar toda la escena transparente. Y lo que nos permite es esto. Es tener vista como de rayos X para poder ver atrás de la... Arriba, al lado de estas esferitas, bien, ahora cuando apretemos en la selección, no lo dejé seleccionado, ahí está. Ahora cuando apretemos la selección, nos va a seleccionar todo el círculo, no solamente lo que tenemos visible. Esto a veces es útil, a veces nos complica la vida, porque si queremos seleccionar lo que sí vemos y no lo que está atrás, nada, esto está bueno saber que está acá y ir pasando de un modo al otro para usarlo según nuestra conveniencia. Bien, hay un atajo que es el Z, que cuando apretamos la Z nos abre un menú que se llama Pie Menu o menú de torta, que nos permite hacer distintas visualizaciones. Las sólidas para la derecha, la wireframe es para la izquierda y esto es para el render, digamos. Entonces, esta es otra opción que está buena. Bien, ahora lo que queremos es que no tenga esa forma tan cónica perfecta, sino darle un ondín. Entonces, lo que hacemos es seleccionamos el loop del medio y con la S de escalar, de scale, agrandamos un poco. Se puede. También lo que se suele hacer en realidad para trabajar más paramétricamente es, primero es usar FreeCAD, es la mejor recomendación. Si queremos trabajar paramétricamente bien, con medidas que vayan lo mejor es usar FreeCAD. Tenemos esta herramienta que es para medir, que nos sirve para tomar algunas medidas, pero también es muy ¿te criaste?
Y hay algunos plugins que nos sirven para tomar medidas y dejar las cotas. Hay uno que se llama Measurit, que está bárbaro, porque aparte esas medidas te salen en el render después, entonces lo podés dejar y podés animar. Está re bueno. ¿Qué cosa? Measurit es un plugin. Después, la idea un poco del curso en general que tengan lo básico para después decir, bueno, listo, busco Measurit y más o menos le pego vuelo por ahí. Bien, ya tenemos escalado y tenemos la forma un poquito más definida. Ahora lo que vamos a hacer es agregarle bevel. ¿Qué es el bevel? El bevel básicamente lo que hace, el bevel lo que hace es romper con los ángulos, suavizar los ángulos que estén en el programa. Sirve mucho para, cuando estamos haciendo una mesa, que la mesa no tenga un ángulo de 90 perfecto. Nada en el mundo tiene ángulos rectos. Entonces, lo que tenemos que empezar a hacer en el 3D, lo más difícil de hacer en el 3D no es hacer cosas perfectas, sino empezar a romperlas. Es agregarle mugre, suciedad, como empezar a agregarle imperfecciones. El bevel lo que empieza a hacer es esto, es una de las primeras herramientas que nos sirve para esto. Bien, el bevel está acá, pero mucho no me gusta usar los botones del atajo. Control B, larga, nos hace el bevel. Fíjense lo que hace bevel. Porque ya se llama, es una persona. El viejo, claro, el viejo querido bisel o chanfle, como le dicen en el barrio. En general, todas las herramientas que nosotros usemos, Control B, tienen acá, cada vez que usamos una herramienta, después que la usamos, se arma todo un menú en el que lo podemos editar y hacer un montón de cosas. No nos vamos a meter en esto, pero si algún día están aburridos, un sábado a la noche, y nadie les dijo dónde ir a tomar algo, se ponen a investigar cómo funciona el chaflán. Pero sí, acá se le pueden poner medidas y todo. Si no, cuando apretamos Control B, fíjense acá abajo. En general, cuando apretamos cualquier herramienta, ahí abajo aparece un montón de opciones y nos va diciendo qué es lo que estamos haciendo. Fíjense que acá está diciendo 0,48 centímetros, 1 metro. Estamos trabajando todo con escalas más grandes, o sea, la taza, o por ahí una taza muy grande, no sé. Es importante el control B, el bevel, el chaflán o el chanfle, se comporta distinto según si estamos haciendo bevel, chaflán o chanfle, con puntos, con aristas y con caras. Si nosotros hacemos bevel, chaflán o chanfle, con puntos, nos va a hacer unas cosas muy raras. Esto no hay que probarlo. Bueno, no, va a ser más o menos lo mismo. Pero bueno, en este caso nos hace más o menos lo mismo. Nosotros lo que necesitamos es hacerle un bevel, chaflán o chanfle a las aristas de la taza. ¿Para qué? Para que quede más suavecita. A ver, otra cosa que puede hacer el bevel, chaflán o chanfle es no solamente cortarlo en dos y hacer otro ángulo un poquito menos recto, pero bastante poco amigable. Lo que nos puede hacer es, lo que podemos empezar a hacer es con la ruedita del mouse, antes de aceptar o cancelar el bevel, chaflán o chanfle, es agregarle resolución. Es decir, agregarle más cortes. Agregarle nodos a lo que es algo lineal. Sí, es agregarle divisiones y suavizarlas. Si esto fuera una mesa, no sé, el borde de una mesa, vamos a hacerlo un poquito más. Nosotros lo que queremos es darle esto. Entonces queda bastante más realista, bastante más lindo que si lo dejamos así, que parece un jueguito de Play 1. Bien. Entonces eso mismo lo vamos a hacer con esta arista. Se aprietan el punto del numpad. Quienes no tienen numpad se van a sentir muy discriminados. Discúlpenme, pero se usa mucho y está bueno. Bien, entonces lo que vamos a hacer es agregarle un bevel, chaflán o chanfle a la taza.
Entonces control, seleccionamos la arista como habíamos hecho para escalarla. Si no la tenemos seleccionada, apretamos el rayos X, seleccionamos tipo de selección arista con el 2 y hacemos la cajita famosa. Control B y arrastrando le digo cuán grande quiero que sea mi bevel chanfle no chanfle, y con la ruedita del mouse le voy agregando cortes para que ese bevel no sea tan duro. Así está más o menos bien. La gente de diseño industrial se va corriendo, porque el más o menos bien. Pero bueno. Una opción. Tenemos un cono. Va a aparecer el capítulo de los Simpsons de la... Tenemos una E. Y tenemos un mono. Ahí va. Bien. Seleccionando los objetos, voy a mostrarle varias maneras, después usan la que les parezca. Con la H, que esto puede pasarles por error, que quieren mover algo y lo terminan escondiendo. H de hide. La seleccionan y las cosas se ocultan. Fíjense acá que tenemos a Susan y se les va cerrando el ojito. Entonces, o con la H o con el ojito de acá, van mostrando u ocultando cosas. Y con el Alt H, el Alt y las cosas, esto es una regla pero no es tan así, pero sirve. Con el Alt y los distintos atajos suele hacer el inverso que el atajo. ¿Se acuerdan que cuando movíamos con la G? Y cuando queríamos cancelar el movimiento y poner el objeto en el centro poníamos Alt G. Bueno, lo mismo con el H de hide. Chau, chau, chau. Con la H y Alt H los volvemos a mostrar. Los ocultan, no los borran. Si los quieren borrar, los borran con la X o con el amigo suprimir. Pero seleccionándolos con la X los borran. Bien. Volví a seleccionar en modo objeto, volví a seleccionar lo que es mi proyecto de taza. Porque hasta ahora es un dedal raro. Y lo primero que voy a hacer es hacerle el hueco, porque si no, poco cumple su función de taza. Selecciono esta cara y lo primero que vamos a hacer es un inset. ¿Qué es un inset? El inset es otra manera de agregar poligonaje, es otra manera de agregar caras y aristas y vértices. Lo que nos hace es nos crea caras adentro de caras. Es decir, nos hace como una división sin modificar mucho la geometría, pero nos sirve para hacer, por ejemplo, huecos en tazas. El inset es con la letra I. Van a ver que hay atajos que son muy fáciles y otros que son bastante poco intuitivos. Este es uno de los intuitivos. Con la I, ¿ven lo que nos hace? Lo que nos hace es, a partir de todos los vértices que hay, nos crea caras y nos achica la cara original. Entonces, esto nos permite seleccionar la cara. De hecho, sí, ahora porque tengo seleccionada la cara, esta cara, pero si yo tuviese seleccionada estas 4 caras, me hace lo mismo acá. Bien, vamos otra vez. A la tapa le hacemos un inset. Esto tampoco va al examen porque no hay examen, pero sí es importante. Le hacemos un inset para que nos dé el bordecito, para que lo que nosotros después podamos rellenar. Y lo que vamos a hacer, en la otra clase estaba mostrando lo que iba haciendo, iba probando todo en un cubo y generé un engendro bastante divertido. Bien. Yo me voy pasando otro objeto para no hacer pelota a la taza y poder mostrar en un cubo que tal vez es más sencillo. Después hay otra herramienta, otra herramienta que se llama Extrude. Que así como el inset tiene un atajo bastante amigable, que es la E. El extrude nos sirve para empujar caras. En realidad el verbo extrudir es un verbo real, nos sirve para extrudir caras. Sí. Es extruir, ¿no? O extrudir. Extruir. Tal cual, listo, fotocopiará. Después también,
El próximo sábado, después de que descubran el bevel, el chaflán o el chanfle, se ponen con el extrude y van haciendo cositas bonitas. Bien, el extrude ¿cómo funciona? A partir de la cara que tenemos, apretamos la E y lo que nos hace es, nos arma una línea, o sea, nos proyecta una línea que es como hacia afuera. Es eso, hacia afuera, o sea, respetando la dirección que tenía la cara original. Fíjense que si yo aprieto la E en esta que está medio en chanfle, creo que nunca usé la palabra chanfle tantas veces en un día. Creo que ni el Chavo usó tantas veces la palabra chanfle en el mismo día. Siempre nos sale hacia afuera de la cara original. Entonces, eso. Ahora vamos a verlo en nuestra taza. A ver qué engendro me queda más simpático. Esto lo ocultamos, como vimos hace poco. Así que, bien. Ahora lo que vamos a hacer es hacer la extrusión, pero no hacia afuera. Si yo aprieto la E, me hace la extrusión hacia afuera, pero si me voy para abajo, me hace la extrusión hacia abajo, hacia adentro. Igual me voy a poner en las aristas para que después no digan que no cumplo con lo que les digo. Y voy a poner la vista de rayos X y voy a extrudir hacia adentro. Es la 3 o la 1, para el caso, en este caso es lo mismo. Si no, son estos, fíjense ahí está. Fíjense, ahí está. Cualquiera de la que veamos de costado como para poder mostrar. Bien. Teniendo la cara que acabamos de extrudir o extrudar, y la escalamos para que no haga estas aberraciones de la física y de la naturaleza. Y la metemos hacia adentro como para que más o menos quede algo. Muere un diseñador industrial de un infarto. Es arte, tal cual. Esto no se ve. Si no se ve en el render, que esté más o menos. Ya está. Bien. Para ver el interior, acá arriba tenés este que es como básicamente tiene ahí como dos cuadrados con unas líneas punteadas atrás de uno. Ahí está. Si no está el otro, sí. Hay 1000 maneras de hacer esto. De hecho, tal vez si la tuviera que volver a hacer, lo que haría es hacer una y hacerle un espesor, que es más o menos como vamos a hacer la cuchara. Hay 1000 maneras, estamos haciendo esta porque nos sirve para repetir el proceso, pero probablemente haya maneras más eficientes. Pero este es arte. Ya fue. Bien, después de que achicamos la cara de adentro, control R para agregarle un loop, para que tenga un corte en el medio. Lo ponemos acá y con el botón derecho cancelamos para que nos quede en el medio de la geometría. Siempre en este caso la vista nos viene bien. Lo escalamos y control V larga para hacerle nuestro bevel chaflán o chanfle. Que, como ya le dimos una cantidad de cortes determinada en la última vez que usamos el bevel, va a recordar esa cantidad de cortes, entonces ya no los va a poner. Lo que sí le tenemos que arrastrar es para que nos dé hasta dónde lo estiran. Bien. Los loops, además de seleccionarse con la V larga, con el modo rayos X, ahora si quisiéramos seleccionar una sola vuelta, tal vez es más difícil porque tenemos aristas de afuera y aristas de adentro. Otra opción que tenemos es con el Alt, que en este caso no funciona la regla que les acabo de inventar hace 15 minutos, así que soy el peor. Pero con el Alt y seleccionando nos selecciona loops. Es decir, si estamos en selección de caras y apretamos el Alt, nos selecciona la vuelta. Esto es más que nada para ahorrarnos tiempo en este momento, ¿no? Entonces podemos seleccionar, depende del sentido. Esto lleva un tiempito, darse cuenta si va a seleccionar la vueltita para un lado o la vueltita para el otro, pero se aprende. O sea, es más, voy a tardar más tiempo explicándoselos que ustedes diciendo, ay no, ahora sí. Eso es el modo de selección de loops. ¿Bien?
Ahora lo que vamos a hacer... vamos a agregarle un inset más. Vamos a hacer lo que dije que iba a hacer. Bien. Vamos a agregarle un subdivision surface. Este es el primer modificador. ¿Qué son los modificadores? Los modificadores son procesos que se le agrega a un objeto para que se modifiquen de alguna manera sin alterar la geometría que nosotros podemos editar. ¿A qué voy? Yo, por ejemplo, podría, con un modificador, ¿dónde está mi amigo el array? Acá. Con un modificador podría crear una copia de esto. Podría crear un montón de copias de esto. Pero yo lo que puedo editar es solamente la copia original. Si yo muevo esto, se mueve solamente, se modifica solamente el original y en todo se replica. Bien. Entonces, ¿qué hacen los modificadores? En muchos casos nos agregan geometría sin alterar lo que nosotros podemos editar. Otro modificador, por ejemplo, es el mirror. Hacemos una cosa y todo se replica del otro lado. Tienen más o menos esa lógica. Igual las vamos a ir viendo. El que voy a agregar ahora se llama Subdivision Surface. El Subdivision Surface es un algoritmo que hace un mecanismo parecido al bevel, es decir, agrega geometría suavizada para que el objeto pueda verse más suave y menos duro, menos low poly, pero sin agregarnos geometría a nosotros a la hora de trabajar. ¿A qué voy con esto? Si a nosotros esta subdivisión nos agregara al modelado la cantidad de polígonos que nos está agregando, nosotros para editar y para hacer, por ejemplo, la manija de la taza, ahí lo apliqué, ¿no? Nos estaría dando una cosa así. Lo cual es bastante imposible de manejar o bastante molesto de manejar. Entonces, yo ahí lo apliqué, pero la idea es que no lo apliquen, o excepto que sea necesario. Los modificadores tienen toda esta listita de opciones. Esta que es una caparita es para el render, es decir, esto va a salir en el render. La segunda es la del monitor, esto sale en el viewport. Fíjate que si yo la cliqueo, me modifica. La tercera es, esto yo lo veo en modo edición. Y la última es, me hace la proyección de los vértices en modo edición. Bien, entonces hay veces que ni siquiera no los aplicas nunca, porque hace que el modelo sea muy pesado. De hecho, lo que les decía, en la clase pasada se las decía, no sé si lo dije yo a David, la subdivisión lo que hace es multiplicar al cuadrado la cantidad de polígonos que hay. Entonces, si estamos trabajando ya con un modelo con bastantes polígonos, es exponencial la cantidad de polígonos. Nosotros podemos ir agregando subdivisiones. Fíjense acá que dice View, no tenemos 0, que no es ninguna, 1, 2, 3, 4. Y eso es que le está agregando, bueno, ya ni los vemos, bocha de polígonos. Científicamente hablando, bocha. Si nosotros tenemos ya un modelo medio complejo y nos empezamos a cebar metiéndole subdivisiones, lo más probable es que la compu se tilde, se cierre el programa y tengamos que volver o arrancar, no creo, porque en general el programa te hace un autosave. Acá recover autosave y está todo bien, pero tampoco es cuestión de... Para que el modelo, en vez de verse así, se vea así o así. Y me quedé... Y lo bueno es que yo sigo, si bien el modelo se ve así, yo sigo teniendo esta cantidad de caras para editar. Entonces es más fácil de manejar. Le agregamos Subdivision Surface. ¿Qué pasa? Por una cuestión matemática que no vale la pena explicar, no solo porque no la entiendo, el Subdivision Surface trabaja bien con polígonos de 4 lados, con cuadriláteros, rectángulos no, porque pueden ser trapecios. Bien, fíjense que cuando tenemos una cara de muchos lados, en este caso una cara de 32 lados, al programa se le traba la cabeza y nos hace estas cosas que están buenas para una cúpula islámica, pero no están buenas para una taza. Así que como no es la clase de hacer cúpulas islámicas, tenemos que arreglarlo.
¿Cómo se arregla esto? Bastante fácil. Le hacemos un inset, lo que nos agrega, además de una cara interior, muchas caras de 4. Y esto se disimula bastante bien porque no está agregando curvatura. El problema es que justo esta cara de 32 lados es la que estaba en el borde y tenía mucho ángulo. Entonces, si esa cara de 32 la ponemos yuxtapuesta a caras que no tengan un doblez, bien lo tuyo, que no tengan una curva, un ángulo de aproximadamente 90 grados, esto se disimula mucho mejor. Con que sepan que con el inset zafamos algunas cositas, yo estoy contento. Le puse 2 porque me place, porque queda un poco mejor. Bien. Ahora vamos a hacer la manija. Modo edición. Otra vez. Traten de agarrar caras que estén perpendiculares a alguna de las vistas y tangenciales a la otra vista. Es decir, las caras que estén en el medio de los ejes cartesianos. Porque si no, cuando las quieran mover, si yo quiero, lo que vamos a hacer es extrudir, ¿no? Básicamente, si yo quiero extrudir esta cara, sí, va a estar fantástico, pero cuando yo me ponga a trabajar en alguna de las vistas, va a ser mucho más difícil controlarlo. ¿Bien? Entonces, aprovechando que tenemos la línea, si lo movieron y está acá, no tenemos a nuestro amigo el eje Z para que venga a salvarnos. Se pueden poner Alt G para, en modo objeto ponen Alt G para ponerlo otra vez en el centro. Y ahí sí trabajan, o si no, también si se confunden no hay problema, borran, vuelven a seguir los pasos, no muere nadie, y si mueren no es por esto. Entonces no se preocupen, si ven que les sale mal lo vuelven a empezar, así es la vida. Bien, seleccionamos dos conjuntos de 4 caras, es decir, 8 caras. Con el Shift vamos, seleccionamos una cara, seleccionamos una cara, seleccionamos una cara, dejamos un huequito, seleccionamos una cara, seleccionamos una cara, seleccionamos una cara, seleccionamos una cara. Estos dos van a ser los dos inicios de nuestra querida manija. Y lo que vamos a empezar a hacer es ir extrudiendo, rotando y moviendo las caras para hacer esa letra C invertida. Depende de la cara que hayan elegido, va a ser una C o va a ser una C invertida. En mi caso va a ser una C. Bien, extrudimos. Cuando extrudimos, lo que nos hace el programa es nos proyecta la extrusión hacia afuera, o sea, hacia afuera de donde están las caras originales. Así como el movimiento, que nosotros le podemos cancelar a alguno de los ejes. Si nosotros ponemos eje X, en este caso, tal vez ustedes eligieron el otro y están laburando de costado, o sea, al revés que yo, están laburando así, y en realidad es el eje Y. Si acá ven que la línea en vez de roja, la línea de abajo, esta de acá, es verde en vez de roja, es que están rotados 90 grados y en realidad el eje que tienen es el eje Y. Entonces yo le cancelo los otros ejes y lo dejo en el eje X para que no salga hacia adelante de las caras, sino que salga para el costado cartesiano. Lo que hacemos es sacarlas un poquito y aceptamos la extrusión. Vamos a tener esto activado. Y lo que vamos a empezar a hacer es seleccionamos con la B larga, que es la selección de caja, o directamente arrastrando, vamos seleccionando primero la de arriba. Y vamos extrudiendo y rotando un poquito. Para la otra clase me quedó demasiado para afuera. Vamos a ser menos exagerados. Ahí está. Cuando empiecen a extrudir y rotar, la rotación va a ser sobre el punto central de esas 4 caras. Entonces les va a quedar como, científicamente hablando, les va a quedar como raro. Lo que tienen que hacer es rotar un poquito y después con la G mover para desplazar ese movimiento. ¿Se entiende? Ahí lo que vamos a empezar a hacer es combinar la extrusión, el movimiento de la G y la rotación, en realidad la rotación y el movimiento, para dar la vueltita. La R lo vamos rotando. Acá es súper importante que estén trabajando en una de las vistas, porque si yo estuviera trabajando
acá, además de que la geometría se me confundió un montón, pero si yo, por más que estoy trabajando casi en una vista porque está bastante de costadito, que no sé qué, yo sé que no soy demasiado estricto con algunas medidas, algunas cosas, pero esto sí es importante. Si yo empiezo a rotar, vamos a trabajar así. Extrudo, roto un poquito, lo muevo. Si yo empiezo a trabajar así, después cuando ya me empieza a quedar todo en nada, el horror. Y después tengo que volver para ver que se me... Y empieza a quedar una... Bien. Lo que hago es empezar a elegir caras y las voy moviendo con la G. Ah, bien, hacerlo más chiquito. Podés seleccionar menos cantidad de caras. O hacer más cantidad de caras para que seleccione más chiquita. Sí, podés agregar loops. Otra cosa que podés hacer es hacer un inset. El famoso, nuestro amigo el inset. Y partís de unas caritas más chiquitas. Eso está bien, está bueno también. Y cuando hagamos la extrusión, este angulito de acá, esta curvita va a ser un poquito menos blanda. Va a tener como un borde un poquito más duro. Es una opción. Probablemente si bueno, te dicen, no, haceme esta taza que tiene que quedar joya, le das un poquito más de bola a eso y armas una cosita más bonita. Pero bueno, está buenísima la pregunta. Y también si quisieras, podés agregar, qué sé yo, un loop acá en el medio, un loop acá en el medio y usás estas de acá. Como la idea es, esto no es conveniente porque esto no es del todo conveniente porque le empieza a hacer como un poquito más facetada a la taza y no queda tan bueno por el subsurf. No importa, no pasa nada. Nadie se va a enterar. Bien, bueno, vamos con este insert. ¿Estamos? Volvemos a hacerle cuernos con la X ahí un poquito, menos que lo que lo vengo haciendo, soy un exagerado. Ahí está. Entonces, ahora de a uno, me gusta más arrancar por el de abajo. ¿Por qué? Porque en realidad el de abajo tiene un poquito más de curva, mientras el de arriba es un poco más derecho en la taza que me imaginé. Pero su taza puede ser como ustedes la quieran. Entonces lo que voy a hacer es esto, ir combinando la extrusión, la rotación y el mover para ir llevándolo hacia donde quiero. Hay una forma, que si quieren la pueden probar, que es con control botón derecho, que hace un poquito eso, hace extrude y rota y vamos a hacerla así. Control botón derecho, control botón derecho, control botón derecho y ahora deselecciono todo, selecciono las últimas y hago un control botón derecho acá. Y no me quedó tan bien, así que lo roto un poco. Bien. ¿Estamos? Prueben lo del control botón derecho, está buenísimo. Me había olvidado. Pruébenlo con cosas, nada, un ratito. El tercer sábado que se queden sin hacer nada. Ah. Bien. ¿Qué te pasó a vos? Lo que hiciste fue unir estas dos caras. A ver, estoy viendo si fue lo que te pasó. Cuando uniste estas dos caras con la letra F, ay. ¿Te quedó así? Ah, bueno. Esto no me lo hace. Perdón. Te quedó raro. Esto te pasó. Lo que tienen que hacer antes de empezar a unir esto es eliminar las caras que se están por chocar. Bueno. Por ahí quedó alguna cara de más, o apretaste F alguna vez de más o algo así. Bien.
¿Qué hacemos? Eliminamos estas caras que se están a punto de chocar antes de que ocurra el desastre. Seleccionamos todo, apretamos la X de borrar, o el amigo suprimir, delete o como quieran llamarse, no el backspace, sino el delete. Y acá nos va a aparecer un menú que nos dice, bueno, de todo esto que tenés seleccionado, ¿qué querés borrar? Si yo borro los vértices, me va a borrar más de lo que... Me va a borrar los vértices. Entonces los vértices están atados a caras, aristas y a todo, entonces me va a borrar un pedazo más que lo que yo quiero. Pongan caras. Si no se acuerdan que tienen que borrar, borran. Si ven que les... Ah, no, me borró todo, ponen otra cosa. O sea, también la prueba y error es muy útil. A lo que voy es, si yo selecciono acá esta carita y le pongo borrar, si yo quiero que me borre la cara, me va a hacer el huequito ahí. ¿Se entiende? Me va a hacer un huequito. Si yo pongo borrar y le digo que me borre las aristas, me va a borrar estas aristas, entonces estas caras no van a tener dónde sustentarse, entonces me va a borrar un poquito más. Si yo borro los vértices, el hueco va a ser bastante más grande. Bien. Entonces acá yo seleccioné las caras y borré las caras. Bien, ahora lo que voy a hacer es unir, hacer un puentecito entre estos dos loops. Ay, no podés sumar los nodos, digamos, a las aristas, serían y hacer el truco que se arregle una automáticamente. Sí, se puede, está el bridge, que es puente. Pero puede fallar, como dijo Tuzan, pero vamos a probarlo. Bien, F3, cuando no encontrás algo apretás F3 y pones bridge. Bridge Edge Loops. Ah, mira vos. Seleccioné los dos loops con el Alt, tiki, con el Shift y el Alt, tiki, F3, tuki, y puse acá bridge. Es lo mismo que si lo hiciera manualmente. Sí. Bien. Ahí está. Fíjense que no es una taza perfecta. Ténganle cariño. Es la primera taza. Fíjense. Ah, ya. No fui. Fíjense que tiene sus imperfecciones. Tiene ahí que esto se afina. Si se quieren. Si tienen un sábado más que no tengan. No salen. Claro, si ya. Es un poco preocupante, pero bueno, por lo menos van a saber hacer bien tazas. Van como escalando y moviendo las cosas para que quede más bonita. Pero... ¿Vos cuando lo escalaste estás tocando los puntos de raíz? Claro, agarré dos puntos y los escalé para que estén un poquito más cerca. En realidad, los puntos como son puntos, es una ubicación en el espacio, no puede haber punto, no hay un punto más grande que otro punto, porque no tienen. Entonces, si vos los escalás, lo que haces es achicás las distancias. Bien. Tenemos una taza. Genial. Si quieren acá, ves acá, voy a seleccionar. ¿Qué hice? Seleccionar. Bueno. Bueno, nada. Quería seleccionar esta cara, pero medio fiaca. A ver ahí, oculto esta cara, selecciono la de atrás y le pongo otra vez dos insets para que quede bonito. Pongo Alt H y vuelvo a mostrar la cara para que no me haga esto. Lo mismo que me hacía abajo para que no me lo haga adentro. No importa. Es un detalle. Bien. Bien, ahora vamos a hacer una cuchara. Como ya somos expertos en hacer tazas, podemos pasar al siguiente paso, que es hacer cucharas, y dentro de poco tenemos todo el juego de té. Vamos a modo objeto. Yo acabo de esconder la taza. Add Mesh Plane. Agregamos un plano. Vamos a la llave inglesa. Add Modifier. Subdivision Surface.
Es este mismo modificador que nos agrega geometría y nos las hace todo más suavecito. Le agrego un nivel más de subdivisión para que tenga un poquito más de geometría. Después de última le agregamos más. Y ahí recién ahí nos metemos en modo edición. Nos metemos en modo edición y con las aristas seleccionadas, con el modo de selección tipo aristas, seleccionamos uno de los lados de ese plano. Con la E extrudimos para empezar a estirarlo para un costadito. Después de extrudir, cancelamos el eje, en mi caso es el X, si eligieron alguna de las otras será el Y. Lo movemos y cuando nos parece, apretamos el botón izquierdo para aceptar y lo escalamos un poquito. Si nos quedó mal, GX y lo podemos corregir, Scale y lo podemos escalar. No conviene rotar en este momento porque estamos trabajando en este sentido. Si rotamos va a empezar, excepto que tengan ganas de hacer una cuchara medio artística, no roten en este momento. Bien, y vamos a repetir este proceso una vez más. Tal vez lo que voy a hacer es un poquito más chica. No me gustó. Voy hasta allá. Hay una más acá. Esta y esta, voy a seleccionar estas dos aristas y las voy a escalar en Y para que me queden un poquito más finitas. Y esta la voy a extrudir un poquito más en X y la voy a escalar un poquito. Ahí. Aunque sea, esto es todo un plano, ni siquiera, es más una paleta que una cuchara todavía. Pero si tienen una paleta que le vean futuro, seguimos. Bien. Por ahora esto es básicamente, nada, como les decía, es una paleta que no tiene ningún tipo de... no puede cucharear nada porque básicamente, no importa el frío que haga y la lluvia que haga, no puede cucharearse a nadie esta cuchara. Sí. ¿Podrías explicar de nuevo lo de la cuchara? Bien. Vamos a hacer así, GI, esto es como utilísima, dejamos la cuchara lista acá. Agregamos un plano, Shift A, Mesh Plane, Add Modifier, Subdivision Surface. Le agregamos más geometría, lo suavizamos. Le ponemos una subdivisión más, como para que quede más redondita. Nos metemos en modo edición. Vamos al modo de selección de aristas, que es uno de los lados del cuadrado este. Y empezamos a extrudir con la E, es decir, empezamos a prolongar la cuchara y a modificarle la silueta para que tenga una forma más cucharesca. Con la X, en general, ahora vamos a trabajar para un costado, entonces cada vez que extrudimos le decimos, bueno, cancelame los otros ejes para solamente ir para un lado. Ahí lo escalamos para que sea más chiquitito. Sí, extrudo, aprieto la X para que me cancele, acepto con el botón izquierdo, escalo un poquito, extrudo otra vez con la X, uy se me fue, uy ¿dónde se fue? Sí, esto yo vuelvo a seleccionar esta cara, pongo GX y la vuelvo a poner acá, GX, ahí le escalo un poquito porque me quedó muy... GX lo muevo en este lado. Si yo pongo solamente la G, que no está mal, pero después tenés que hacer cargo de lo que hacer. Entonces, y después hago una más y la escalo un poquito para que quede como ahí, medio cuchara de bebé. Pero está bien. Ahí estamos. Tenemos 2 cucharas. Ya no pueden decir que solamente les explicamos cómo hacer tazas. Ahora tazas y cucharas. Vamos a hacer una cosa. Vamos a agregarle... se van a querer morir ahora. Vamos a agregarle otro modificador. ¿Por qué? ¿Qué está pasando con esta cuchara?
es plana, hemos sido engañados. No tiene espesor, pero para nada. O sea, ni siquiera es que tiene poquita, que es finita, no. Es un plano ideal que si vos lo mirás de costado, no existe. Entonces le vamos a agregar un modificador que se llama Solidify, que lo que le hace es agregarle espesor. Qué conveniente para la trama. Buscamos en agregar Add Modifier. Buscamos. Hay uno que es este, Solidify. Y este, pará, vamos a hacer una cosa. Bueno. Entonces, abajo del Subdivision Surface nos va a aparecer este Solidify. Vamos a darle un poquito más de espacio. Para seleccionar todas las figuras con la A. Pero si es para... Uy, ya la voz no me da para más. Pero si es para agregarle un modificador, tenés que agregarlo desde modo objeto. Puedes agregarlo desde modo edición, pero conviene desde modo objeto. Bien. Este modificador lo que nos va a tener bastante más parámetros. Que cada modificador tiene sus propios parámetros para poder editar y tiene sus necesidades propias, ¿no? El principal parámetro del Solidify es esto, el thickness, el grosor. Entonces le agregamos un poquito de thickness, de grosor, y entonces ya todavía se parece, pero bueno, pasamos de una figurita a una paleta de pádel de playa o de badminton. Esto hace lo mismo que el Subdivision Surface. Nos agrega geometría a la vista, pero cuando nos metemos en modo edición, lo único que podemos editar es las caras que teníamos originalmente. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Todo va a tener el mismo grosor. Está muy gruesa ahora, ¿no? Estamos trabajando en escalas extrañísimas. Perdonen quienes estudian diseño industrial si sufro algún accidente. Fue algún diseñador industrial que me vio trabajar sin escalas y me mata. Bien, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a empezar a darle... Está bien que ahora tiene espesor, pero sigue siendo una paleta. Entonces vamos a darle cucharidad. Lo primero que vamos a hacer es agregarle un loop, un corte a la mitad. Es decir, control R, nos va a aparecer la liñita amarilla que nos pregunta, bueno, ¿para dónde? Nosotros podríamos agregarle un loop en cualquiera de los sentidos. Si ven que les quedó mala, si no les gusta la geometría, pueden agregar un loop y modificarla. O agregar un loop en el sentido contrario y ponerlo en el medio con botón derecho. Es decir, vamos a repetir el proceso. Control R, aparece la liñita amarilla, la ubican más o menos donde, o sea, la ubican en la orientación que quieren, aceptan y en vez de hacer este bailecito, excepto que quieran hacer una cuchara de heladero, en vez de hacer este bailecito ponen botón derecho y se les queda en el medio de la geometría. Porque esto ahora le vamos a dar un poquito de curva y vamos a tener nuestra queridísima cuchara. Yo voy a seleccionar este vértice con el modo de selección de vértices, este de acá, y lo voy a mover un poquito en el eje X para que tenga un ondín. Me quedó re grande la cuchara. Bien, entonces voy a achicarla con GX. Todo esto se puede modificar. Nada está grabado en piedra. Bien. Entonces, lo que voy a empezar a hacer ahora, le voy a agregar un loop más acá. Y lo que voy a empezar a hacer es, ahora, sí empezar a jugar con el eje Z, que hasta ahora en la cuchara no lo estábamos usando. Entonces, seleccionando vértices, voy a tirar algunos para abajo y algunos para arriba para darle un ondín a la cuchara. Voy a seleccionar primero este, que es el más cucharesco de todos, y lo voy a mover GZ para abajo. Ahí va. Ahora sí. Este también, voy a hacer GZ, le bajaré un poquito ahí. Este de acá lo voy a dejar por ahora. ¿Quién te dice que no lo modifico?
Y voy a ir seleccionando con Shift todo el resto. Y voy a hacer GZ, pero para el otro lado. Mira qué linda cuchara. Está rara igual. Pero entonces ahora nos movemos, nos ponemos en la vista de costado y le damos un poquito, ole, ole, ole. Ahí está. Le damos un poquito de cariño a nuestra querida cuchara que tanto trabajo nos costó. Bien, lo que podemos hacer con los modificadores, fíjense que ahora tenemos dos modificadores. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Fíjense que tenemos dos modificadores y seguimos teniendo 14 caras nada más. Es básicamente 3 cubos, o sea, la cantidad de caras que tiene 3 cubos y todo, y con eso estamos teniendo una cuchara, ponele que digna. Bien, lo que está haciendo esto es, a estas 14 caras, el Subdivision los está suavizando un poco, los está redondeando, y el Solidify les está dando una proyección bastante dura hacia abajo. En ese orden, primero se suaviza y después se proyecta. Los últimos dos botones, además de la X que los borra los efectos, los anteúltimos dos botones cambian el orden. Si yo muevo la subdivisión para abajo, lo que va a hacer es primero me va a proyectar la geometría y después va a suavizar todo. Fíjense la diferencia. A mí me gusta así porque me gusta que tenga cierto espesor, pero sigue estando un poco dura. Lo que voy a hacer es agregarle otra subdivisión. Entonces, ¿qué está haciendo esto? Subdivisión está suavizando la forma de las 12 caras que tengo originalmente, que es así. Nuestra cuchara en este momento es esto. Me espanto. Primera subdivisión ya le da otra cara. Le da un montón de caras. Solidify le da un poquito de espesor, pero un espesor medio rústico. Entonces le agregamos una subdivisión más que le da un toquecito. Y ahí tenemos nuestra cuchara. Sí, si me dicen la trabajaría un poquito más, ¿no? Ahí. GX le damos ahí un poquito. Pero bueno, esto es todo. Esto es todo depende mucho el tiempo, las ganas y el amor que tengan para dar. Ahí lo que estoy haciendo es escalándole los distintos ejes. Y acá, por ejemplo, este de acá me gustaría, este punto, lo sacaría, ahí está, Divine. Vamos a hacer esto. Vamos a sacarle este tuki. Por ejemplo, el Solidify tiene una desventaja, es que todo tiene el mismo espesor. Pero si quiero hacer una cuchara un poquito más, volada, puedo empezar a trabajar. Cuando abrimos acá tenemos, además de los parámetros que son un montón, y eso, un sábado que no salgan, el primer botón es Apply. Lo que hace es aplica esa geometría aplica ese modificador a la geometría. Si yo le pongo Apply, desaparece. Está bien que como no estaba aplicado primero, lo aplicó y después me hace el subsolve. Pero bueno, en fin. Y ahora cuando yo voy a modo edición, vamos a sacarle el Subdivision Surface, tengo estos puntos que antes no tenía. Entonces, lo que puedo hacer es empezar acá. Puedo, por ejemplo, agarrar estos dos, GZ, y la cuchara me queda más gruesita acá, más finita acá. Y si esto, por ejemplo, fuese un cuchillo, lo escalo en Z, menos, y lo hago súper finito. El cuchillo, por nada, si le quiero dar filo, entonces acá lo dejé bastante gruesito y acá le di filo. Y después, si yo quiero que algunas partes sean más duras,
le puedo agregar, le agrego edge loops. Lo que hacen los edge loops, qué difícil decir edge loops, qué mal que inventó esa palabra. Lo que hacen es, al agregar más geometría, hacen bordes más duros, pero con un ondín. Por ejemplo, si yo agrego un edge loop acá y le agrego otro acá, no se nota ni una goma. Pero, sí, bueno, un poco se nota. ¿Ves? Esta arista es un poquito más dura. Todavía lo estamos viendo con las caras. Todavía se ve facetado. Con el F3, Shade Smooth, tenemos dos formas de ver los objetos. Shade Flat, que es sombreado plano. Y Shade Smooth, que es sombreado suave. Eso. Súper. Piola. Bueno, ahora hacemos Alt H y nos damos cuenta que está gigante. No hay problema. Lo escalamos. Para esto vamos a eliminar algunas cosas. Y con la vista de wireframe, en modo objeto, rotamos la cuchara, la apoyamos, la rotamos un poquito más. Esto hay que moverlo porque la verdad que sí. Ahí está. Y entonces, lo podemos escalar un poquito más. ¿Esto? 1, 3 o 7 del numpad. ¿Tenés numpad? Bien. Entonces, tenemos otra. Ahí, con estos de acá, es decir, con este navegador, apretás los ejes y te los pone. Claro, estos son los ejes. En el eje X, en el eje Z y en el eje Y. Y si no, acá en Edit Preferences, claro, el 1, 2 y 3 en el teclado numérico de acá del costadito, en la calculadorita del costado, en el numpad. Acá en Input está un coso que se llama Emulate Numpad, que es emular numpad. Y si lo cliqueamos, los botones 1, 3, 7, 5 pasan a estar arribita, que es bastante menos user friendly, pero que sirve. 1, 3, 7. Bien, con este de acá tenés estas 4 bolitas y al lado tenés este que permite ver como con rayos X, que es como una mezcla entre este sólido y este que es wireframe, que son las bolitas estas de acá. Estas son tipo render, que bueno, nada, ahora se va a ver medio feo, pero si no, con la Z sólido, Z wireframe, Z sólido, abre este menú. Hay un cosito que, el famoso cosito, el pituto, esto que parece una mira telescópica, loco, una mira telescópica, es el cursor 3D. Acá está su herramienta. ¿Qué es el cursor 3D? Básicamente como el cursor de Word, el palito ese que titila y donde nosotros escribamos va a escribir ahí. Lo que hace esto cuando nosotros lo movemos de lugar es cuando creamos, por ejemplo, un mono, cuando necesitamos sí o sí crear un mono, nos lo crea donde está el cursor, así como cuando escribimos una letra cuando estamos en el Word, nos los crea ahí. La mayoría del tiempo solamente sirve para molestar, pero después cuando le encontrás el uso es muy útil. Por ejemplo, si nosotros tenemos todo seleccionado, esto no es importante en este momento, pero me gusta complicar. Ya estaban bien, ahora les compliqué la vida. Si movemos el punto pivot, vamos a median point. Si yo selecciono todo y giro,
todo gira en el centro de todos esos objetos que yo tengo seleccionados. Pero yo acá, cambiando el punto pivote, puedo hacer que giren todos, por ejemplo, alrededor del cursor 3D. Entonces este sistema es... O puedo hacer que todos giren alrededor del elemento activo, que el elemento activo es el más clarito, es el último que seleccionamos. Entonces yo puedo hacer que todo gire alrededor de la taza, un sistema tazocéntrico. Bueno, y el cursor 3D es una de sus funciones, además de crear objetos donde está el cursor 3D, es, no sé qué vos me apuntado, es servir de referencia para otras cosas.